Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, gracias por acompañarnos nuevamente en Peronismo en Construcción, gracias por apoyar esta iniciativa. Venimos construyendo en todo el país, que venimos transitando hace ya varias semanas, que es EVA TV. Los invitamos a que nos sigan, no solo en YouTube, sino también en cada una de las redes sociales, en EVA en Vivo, en X, en Facebook, en TikTok, en Instagram, para multiplicar el mensaje, para construir entre todos un análisis de la realidad que transita Argentina, charlar de la historia, charlar del presente, pero principalmente creemos que esto tiene que ser una herramienta para intentar construir un futuro distinto a lo que nos está ofreciendo hoy el gobierno de Javier Milei. Y en Peronismo en Construcción nos parece fundamental, ¿no?, debatir sobre esta situación que está atravesando de incertidumbre la sociedad y en particular el peronismo. ¿Cómo podemos imaginar un peronismo que pueda tener un protagonismo de cara al futuro, no solo al proceso electoral del año próximo, sino al desafío de reconstruir un camino de desarrollo para todos los argentinos y argentinas y plantar la agenda de lo que deben ser los ejes que tenemos que debatir en una agenda del siglo XXI? Y hoy lo vamos a hacer con un compañero, con un amigo muy cercano a mí, que nos conocemos hace más de 20 años, que transitamos distintos desafíos a lo largo de los últimos años, y que él tuvo una enorme responsabilidad durante 12 años de ser gobernador de su provincia, ¿no? En años diferentes de la Argentina, en años donde el país estaba en un marco de expansión económica, de recuperación de derechos, de abrazar una agenda de desarrollo con los limitantes también que se encontraron en aquellos años, y después cuando la Argentina, desde mi perspectiva, empezó a cambiar, ¿no? Y fueron años de mucha complejidad esa Argentina, que cayó en una recesión económica entre el 2015 y el 2019, y se le plantearon a Juan Manuel Urtubey desafíos diferentes en su propia provincia, una de las 10 provincias del norte grande, la provincia de Salta. Así que para nosotros, en este canal de stream del peronismo, es una alegría recibirlo a Juan Manuel y poder sumar su perspectiva, ¿no? Una persona que ha transitado diferentes responsabilidades, pero también ha asumido el desafío de intentar construir alternativas que creemos que son fundamentales en el marco de ampliar los márgenes que debe tener el Partido Justicialista de cara al futuro. Así que, Juan, muchas gracias por tomarte el tiempo, por favor, gracias, y poder participar de esta iniciativa. Contento de estar acá. Juan, vos que has sido crítico por momentos de lo que ha sido el proceso del justicialismo que ha atravesado en los últimos años, ¿por qué pensás que llegamos a la situación que estamos hoy, donde el peronismo está en un momento de mucha debilidad, porque transitamos en el último proceso electoral quizás la derrota electoral más contundente en términos de retroceso de representatividad en las provincias argentinas? Y no solo eso, ¿no? Termina ganando un outsider de la política que, entre otros aspectos, pone en discusión, en debate y descalifica las banderas históricas de nuestro movimiento, en particular la justicia social, ¿no? ¿Por qué llegamos a esta instancia para vos? Mira, yo creo que hicimos casi todo mal, partamos de esa base. Nosotros avanzamos, la Argentina fue pionera en todo el siglo pasado en lo que es garantizar derechos, darle inclusive todo lo que es el constitucionalismo social, la jerarquía constitucional encontró a la Argentina en uno de los lugares realmente de punta durante todo el siglo pasado. Eso está buenísimo. Inclusive durante las presidencias, obviamente, del general Perón, muchos de esos derechos se vieron reflejados en efectivas realidades que vivieron argentinas y argentinos. ¿El problema cuál es? El amparo constitucional o normativo de derechos, pero no el goce de los mismos, termina horadando la credibilidad y el prestigio del sistema. Entonces, todo eso que fue un avance sustantivo, después se empiezan a hacer deudas. Y en alguna medida, hoy, la realidad que estamos viviendo, más allá de la cuota parte de responsabilidad que tengan otros espacios, que cada uno lo deberá evaluar, nosotros sí lo tenemos que evaluar desde nuestro lugar, el peronismo tiene una enorme responsabilidad en términos de su deuda
de transformar esos derechos tutelados en un papel a la vida real y diaria y cotidiana de los argentinos. Entonces, eso sumado a una absoluta desatención de la agenda cotidiana de los argentinos nos puso en un plano totalmente diferente. O sea, vos escuchabas la agenda de los principales referentes y fundamentalmente de los funcionarios de gobierno y te hablaban de realidades e inclusive en un idioma que no tenía absolutamente nada que ver con la realidad cotidiana de el ciudadano típico argentino y fundamentalmente clásico peronista. El laburante, el de una pyme, cualquier cadena agroindustrial de la Argentina, del interior y demás, y escuchaba un discurso y un planteo que totalmente ajeno a nuestra historia, a nuestra tradición y fundamentalmente a nuestra estructura de valores en términos de trabajadores. Resultado, buenas tardes, mucho gusto, que venga el siguiente, y es lo que pasó. Y eso se vincula, por lo que vos expresás, a la no respuesta en una agenda de progreso para esos sectores. Definitivamente, nosotros abandonamos la lógica, digamos, el concepto de la movilidad social ascendente. Desapareció no solo del léxico peronista. El peronismo, lamentablemente, fue mutando hacia una expresión conservadora prebendaria de ejercicio de poder. Resultado, fuiste cada vez menos representante y cada vez menos la voz de aquellos que tenías que expresar. ¿Y en qué momento para vos se produce ese quiebre? Sinceramente, hay un proceso gradual, que yo creo que no es de la noche a la mañana. Y a mi juicio, uno de los errores que cometimos los justicialistas es empezar a comprar probablemente la agenda de otros para tratar de esa manera de ampliar tu espacio, tus márgenes de acción y demás. Pero fuiste abandonando el núcleo duro de los intereses que tradicionalmente representa el peronismo. Entonces, el castigo, entre otras cosas, de la inflación a la clase media baja argentina, te pegó en el centro de flotación de una familia peronista que empezó a ver cómo algo que siempre el peronismo pudo derrotar, que fue la inflación, nos terminaba derrotando a nosotros, entre otras cosas. Y a eso le tenés que sumar no entender uno de los valores principales que, a mi juicio, te exige la sociedad argentina hoy, que es la coherencia. Nos ha faltado mucho, porque cuando vos predicás de pico y después a la hora de ejecutar esas políticas o a la hora de mostrar tu vida o lo que sea, vas definitivamente en otra sintonía distinta, eso genera un quiebre que es irreversible. Hoy estamos viendo las consecuencias. Bueno, Pepe Mujica siempre dice, vive como piensas o pensarás como vives. Exactamente. ¿No? Eso creo que es algo importante que toda la militancia política debe tenerlo presente al momento de desarrollar su agenda. Ahora, Juan, vos en esta línea de lo que estás planteando, ¿cuáles deberían ser los desafíos del peronismo para revertir esta situación en que está la Argentina? Porque si uno observa, ¿no?, los condicionantes vinculados, ¿no?, a la capacidad de progreso del país, de desarrollo del país, con los corsets que tiene la Argentina, ¿no?, y en términos de, por ejemplo, el endeudamiento, ¿no?, esta grieta que atraviesa la sociedad argentina, digo, esta realidad recurrente que nos gobierna la crisis y el corto plazo. ¿Cómo puede ser una construcción del peronismo para salir de esta situación? ¿Cuáles deberían ser esos desafíos decisiones que se deberían tomar para poder avanzar en una Argentina que implique una ruptura con esta realidad que se impone hoy? Empezar a hacer peronismo. En términos concretos, el escenario en el cual nos encontramos en la Argentina es un escenario preperonista, digamos. Estamos en un país en donde el salario mínimo vital y móvil decretado por el gobierno está abajo de la línea de indigencia de una familia tipo. Entonces, vos tenés blanqueado institucional y oficialmente que el salario legal de una familia de trabajadores está por abajo de la línea de indigencia. Entonces digo,
Si la expresión y la representación de la necesidad y la potencia de salir de ese lugar no la aporta el peronismo, ¿quién la va a aportar? Entonces, es casi un imperativo ético que tenemos del peronismo. Y esencialmente tiene que ver con recuperar las banderas históricas del peronismo, que es cómo vos garantizás esa movilidad social ascendente. ¿Qué significa? Que es que esos derechos que vos peleás en papeles sean calidad de vida de una familia argentina. ¿Cómo se resuelve eso? Y ahí es donde hay que salir de la estructura conservadora y prebendaria que se terminó, apoderando de la lógica del ejercicio del poder en la Argentina, que es generar condiciones de laburo en el país. Bueno, el peronismo es eso, ¿no? El peronismo correcto. Es el partido de la creación de empleo, ¿no? Lamentablemente, el peronismo y en nombre del peronismo se fueron en alguna medida generando barreras cada vez más altas a la generación de empleo y al encadenamiento de valor en la Argentina. Entonces, cuando vos te sentás a mirar la tendencia a la reprimarización de la economía que tuvimos en administraciones peronistas, es el contrasentido absoluto de la propia génesis de la existencia del movimiento. Resultado, y la gente te castigó y se fue a otro lado. Ahora, ¿cómo se construye un marco de unidad del peronismo para que tenga no solo la capacidad de ganar una elección, de construir una mayoría, sino tener la potencia para enfrentar las transformaciones? Y te lo pregunto porque vos fuiste un gobernador peronista, 3 veces tu provincia, y después intentaste, ¿no? Y fuiste uno de los referentes que intentó construir una vía del centro, que muchos dicen, ¿no? En su momento con Sergio Massa, con Juan Schiaretti, con De la Sota. Pero en términos de los resultados, en Argentina parece ser que el camino del centro no tiene la potencia para construir la victoria electoral. ¿Hay que volver al vecindario de uno para construir esa mayoría? Lo que pasa es que es el mismo lugar. El problema es que el escenario político argentino se corrió excesivamente a la derecha. O sea, ¿qué es lo que pasa? En una Argentina en donde se discutía cómo se hacían las cosas, porque en la Argentina durante mucho tiempo no discutimos las cosas, discutimos cómo se hacen de este lado, se hacen del otro. Hoy en la Argentina discutimos las cosas, hoy en la Argentina discutimos, ¿necesitamos Estado o no necesitamos Estado? En la Argentina discutimos esencialmente, ¿queremos cultura nacional o no queremos cultura nacional? Discutimos, ¿queremos realmente industria nacional o no queremos industria nacional? Ya no estamos discutiendo cómo hacemos mejor, o sea, no discutimos matices. Entonces, es mucho más sencillo hoy la construcción de eso. ¿Por qué? Porque al no discutir matices, vos vas a la esencia de las cosas. Y ahí es donde lo primero que a mi juicio tiene que hacer el peronismo es comportarse como la puerta de entrada de un verdadero acuerdo nacional y federal. Nosotros tenemos que reconstruir un federalismo de concertación en la Argentina. El motor de ese acuerdo lo debe generar el peronismo. Ahora bien, si lo seguís haciendo de una lógica refractaria hacia el resto de los espacios políticos de la Argentina, está llamado a morir antes de nacer ese lugar. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hacemos haciendo peronismo. ¿Y qué es hacer peronismo? Hacer peronismo es correrse de lo que últimamente vino expresando el peronismo y empezar a expresar lo que significan los principios de nuestro movimiento. Es cómo vos garantizás esa movilidad social ascendente, cómo lográs que el peronismo sea efectivamente la tercera posición. Y eso es ir, cuando a mí la gente me discute, bueno, pero no hay que pensar en el peronismo del 50, en el peronismo del 70, ¿con qué peronismo te identificás? ¿El peronismo del 90? Yo me identifico con el peronismo del 50, pero del 2050, no del 1950. Y el peronismo del 2050 es el peronismo que tiene que entender que, parado en los principios de nuestra doctrina, debemos de, primero, leer la realidad. Los medios de producción no tienen absolutamente ninguna relación con los que había hace 70, 80 años en la Argentina, ni 30 años, ni 20, ni 50. Tomemos la fase peronista que nos guste. De ahí, la estructura global hoy tiene más que ver probablemente
con algo de lo que esbozaba Perón en el modelo argentino para el proyecto nacional, que en las realidades efectivas que les tocó vivir a sus administraciones. O sea, entonces, no tiene nada que ver la realidad y eso nos obliga, no digo a ser creativos, sino a entender que nosotros lo que tenemos que hacer es cabalgar esa montura para cabalgar sobre los cambios de los tiempos con principios que son inalterables. Y el principio inalterable es la movilidad social. Y en esa mesa que vos planteás, sin exclusiones, ¿quiénes tienen que estar? Todos. Todos. Porque en definitiva el ordenador no es un dirigente, es un núcleo duro de ideas y de intereses de los argentinos. Porque el grave problema nuestro es que a nosotros nos desunen los dirigentes. ¿Por qué no empezamos a pensar en unirnos detrás de ideas y convicciones? Ya habrá tiempo para que la sociedad te ordene, pero no hay necesidad de pretender resolver. O sea, a veces viste que nos queremos saltear procesos, sobre todo cuando los procesos son dolorosos. Vos recién hablabas que la elección del año pasado fue el peor retroceso en términos de representación institucional del peronismo en nuestra historia. Hay que elaborar y hay que vivir ese duelo, porque si no, seguís tapando y seguís tirando abajo la alfombra el tema. Entonces, hay que pretender superarlo, casi te diría de una manera autómata, no sirve. Hay que reconstruir la base social. ¿Y cómo se reconstruye la base social? Seguramente se reconstruirá desde la gente. Y bueno, hay que trabajar para qué. Bueno, ¿cómo se hace eso? Y eso se hace como se hace en la democracia. Hay que ir a que la gente vote un proceso y vote un perfil de peronismo que le parezca que es el que necesita la Argentina, no el que necesitamos los dirigentes. Y uno de los desafíos, Juan, desde mi mirada que tiene el peronismo, es desconurbanizar la agenda política argentina. Claro. ¿No? Que no nos gobierne solo esta agenda de los 13.000 kilómetros cuadrados del AMBA y en algunos casos de la ciudad de Buenos Aires nada más. Vos cuando fuiste gobernador, digo, con las asimetrías históricas que tienen las 10 provincias del Norte Grande, impulsabas una idea que para mí debería ser rectora de cualquier proceso de transformación profunda de la Argentina, que se vinculaba al Fondo de Convergencia para el Desarrollo. Correcto. ¿No? Porque si la Argentina crece su economía, se mantienen las asimetrías de desarrollo, se sigue concentrando. Se profundizan más, por más que el país sea más rico. Correcto, sí, Digo, sí. El norte va a seguir siendo relativamente, inclusive Totalmente. más pobre que el centro. Tal cual. Ahora, cuando vos planteabas estos aspectos, porque vos fuiste diputado varios años, además de gobernador, ¿pensás que están dadas las condiciones para reestructurar un federalismo distinto en la Argentina? Sí, no solo están dadas las condiciones, está lo que probablemente antes tenía más que ver con convicciones que con la necesidad vital. Hoy está la necesidad vital. O nosotros construimos un federalismo de concertación, o la Argentina, frente a la tendencia y hoy el camino de este gobierno de ir hacia la virtual desaparición del Estado, de la articulación público-privada, toda la historia, va a una fractura real y concreta en términos de desarrollo, en términos de la propia, digamos, si vos le pegás a la posibilidad de la articulación en términos de lograr que los medios de producción generen una agenda inclusiva. Si vos abortás la presencia del Estado en términos de acelerador, sobre todo de economías que tienen menos torque, por decirlo de alguna manera, en términos de capacidad de recirculación rápida que tengan otras. Y aparte de todo eso, vas contra la cultura nacional y vas a eso, vas a la disolución del concepto de nación. Entonces, vos decís que eso es un peligro latente. O eso es una necesidad vital, es un peligro latente. Entonces, inevitablemente, o hay un federalismo de concertación en serio y el motor debe ser el peronismo, o la Argentina entra en una fase muy compleja en términos de una mirada en donde nosotros, digamos, puntualmente, y tenemos que asumir la responsabilidad, en el norte argentino somos hijos de la incapacidad casi absoluta que hemos tenido en las administraciones, sobre todo nacionales, también provinciales, por cierto, tenemos nuestra cuota aparte de responsabilidad,
de todos los colores políticos, pero inaceptable en el peronismo, de los otros sectores políticos, bueno, un tema de otros, pero digo, nosotros somos hijos de esa ineficiencia, o sea, la inequidad en términos regionales que vive la Argentina es producto de la ineficiencia en términos de lograr consagrar que esos derechos consagrados sean realidad efectiva. Porque si vos me dijese, mira, el problema que nosotros tenemos en términos de no solo de competitividad, sino de productividad, está dado por distintas instancias vinculadas al contexto global, regional y lo que sea, y yo te la doy. No, nosotros tenemos una situación de productividad y competitividad en el NEA, otra en el NOA, otra en el Cuyo, otra en la Patagonia, otra en el centro, otra en la... totalmente diferente. ¿Qué significa? Que somos países distintos. O nosotros asumimos la necesidad de un Estado que articule eso, o entonces, ¿cuál es el concepto de nación? Ahora, en un momento de fuerte retroceso de la presencia del Estado, de un ataque frontal, inclusive al federalismo, porque el gobierno de Milei ha desarticulado, para mencionar un ejemplo, el incentivo docente, ¿no? Le restringe el envío de recursos para pagar parte de los salarios docentes, algo que no ocurre desde que existe ese instrumento, debilitando, ¿no?, la capacidad de respuesta de las provincias. Ahora, uno observa también, ¿no?, para ponerlo como análisis, si vos fuiste gobernador en momentos muy distintos según el año que te tocó estar al frente de tu provincia, que hay gobernadores que intentan generar un marco de diálogo con el gobierno nacional frente a políticas que nada tienen que ver con el peronismo. O sea, ¿puede un gobernador por sí solo, cuando todo se derrumba, generar condiciones para amortiguar el impacto en su provincia a partir de un diálogo institucional con un gobierno que lo ataca todos los días? Para mí lo tiene que hacer porque ese es tu laburo. O sea, vos tenés que generar tenés que hacer todo lo humanamente posible por generar esas condiciones. Y ponés la otra mejilla y la ponés. Ahora bien, respecto de tus convicciones, son tus convicciones y tenés que sostenerlas. Ahora bien, tenés que generar el mayor clima de diálogo posible. Clima de diálogo no significa terminar, por ejemplo, dándole herramientas a un gobierno contrarias a lo que tus convicciones indican que tenés que plantear. O sea, porque nosotros malentendemos el diálogo. El diálogo es sentarse, conversar, discutir ideas diferentes y esencialmente administrar los disensos. Porque los disensos no deben ser a las patadas y a las trompadas, son en una mesa de diálogo con distintas posiciones. El problema, recién hablabas, por ejemplo, sobre el tema del Fondo de Incentivo Docente. Y cómo se mira en términos concretos esa realidad. Y te voy a hablar de la experiencia que yo tuve. Cuando vos te sentabas y veías en mi administración, era una de las provincias que más porcentaje de su presupuesto destinaba a educación, más del 40% prácticamente todos los años de mi gestión. Vos decís, bueno, qué bien, fenómeno, el principal presupuesto, casi la mitad del presupuesto. Pero si yo te lo medía de otro lado y te decía, ¿cuál es el presupuesto por alumno que vos tenés en tu provincia? Era de las 4 peores provincias argentinas. ¿Por qué? Porque por más que yo le daba el 40% de mi presupuesto, era tan escuálido mi presupuesto que era muy poco. Eso es la inequidad en términos de movilidad social ascendente. ¿Por qué? Porque un chico de una escuela rural de Formosa, Chaco, Salta o Misiones, es técnicamente imposible que pueda achicar esa brecha del índice de Gini que tenga un chico que se haya formado a un par de cuadras de acá. Porque es técnicamente imposible. Vos lo que tenés que hacer, lo que corresponde, es que el de acá, el que está metido en esa situación, tenga inclusive un presupuesto muy superior al otro para que se puedan alcanzar en un momento. De última está bien, ponele que no tenga superior, por lo menos que tenga el mismo. Bueno, ese es uno de los problemas centrales que vos tenés que sentarte en una mesa de diálogo a discutir con el gobierno. Y si no hay una mesa de diálogo, no lo podés discutir. Entonces, el diálogo no es para decir, sí, está bien, llévate todos mis recursos. El diálogo es para pelear eso. Sí, es difícil pelear cuando del otro lado están en el Estado para destruir el Estado, ¿no? Es correcto, pero es que conceptualmente hay que hacerlo. Los tipos plantearon eso. Bueno, vos lo que tenés que hacer es, tenés que plantear cuál es la mesa, porque
hay que transformar el campo de batalla en una mesa de diálogo, porque si no la Argentina no es sustentable, no es posible. Vos tenés 3 años y medio, un poco más, menos ya de gobierno constitucional, de un gobierno que tiene la teoría de que hay que destruir el Estado. Vos tenés la teoría de que no hay que destruir el Estado. Es más, para mí es tan antigua la discusión del Estado grande o el Estado chico. Yo lo que quiero es un Estado eficiente, que tenga capacidad operativa. No estoy discutiendo presupuesto, lo que estoy discutiendo es la discusión central en la Argentina, no es el tamaño del Estado, es el tamaño de la economía. Yo quiero una economía 10 veces más grande de la que tenemos. El problema es que cuando vos solamente tu discusión es el Estado, es porque estás declarando tu impotencia en términos de crecer la economía. Porque claramente, como no la podés crecer, entonces la única manera de tener una relación, una ratio razonable es, como el Estado es tan grande, lo tengo que achicar porque no puedo agrandar la economía. Más vale hacer que no crezca el Estado, pero que sí crezca la economía con las políticas estatales. Bueno, gobiernos como estos son incapaces de hacerlo. Asumamos nuestra responsabilidad. Nosotros, desde el peronismo, no lo logramos hacer. ¿Por qué? Porque en el fondo también nos compramos esa impotencia. Resultado lo estamos viviendo. Sí, se vivieron, si uno lo ve en América Latina, limitaciones a esa agenda de desarrollo, más allá que, por supuesto, en 40 años de democracia, los procesos políticos en la aspiración de esa agenda de progreso fueron muy diferentes, ¿no? Sí, correcto. Digo, hay veces que al peronismo se le pone sobre sus hombros la carga porque no resolvió todo, ¿no? E inclusive si uno ve los últimos 4 años, creo que de la gestión de Alberto Fernández en particular, no se tuvo la capacidad de construir la respuesta que la sociedad estaba esperando, y los resultados en términos de la política en los últimos años fueron negativos, y creo que permitió que surja una propuesta electoral tan disruptiva, totalmente, ¿no? y que conectó con un sector, con el enojo de la sociedad. Claro, y lo que nos pasa en el peronismo es que la sociedad está un paso adelante de los políticos. Y la sociedad ha entendido la responsabilidad del arco político completo, no solo del gobierno de turno, porque los responsables de una situación determinada, está bien, tiene una cuota de responsabilidad mayor quien tiene la lapicera que quien no la tiene. Pero el marco de la institucionalidad del Estado, en donde está el gobierno, donde está la oposición y está todo lo demás, comparten la responsabilidad y como en todos los países del mundo, se deben hacer responsables de los resultados. Y la sociedad actúa con esa lógica. Por eso, enojada con la política, putea a todos los políticos. Por cierto, nos pasa lo que pasa siempre en la vida, que puede ser una injusticia o no, tomalo como quieras. Como se sabe que el peronismo es capaz de generar la transformación, a vos te van a exigir más del que saben que no pueden. Entonces, es inevitable que el enojo con el peronismo sea mayor que el enojo con otras fuerzas políticas. ¿Por qué? Y porque los otros en el fondo ya sabés que no lo pueden hacer. En cambio el peronismo sí, y no lo hizo. ¿Y tenés alguna expectativa, Juan, con el proceso de elección de autoridades del Partido Justicialista en noviembre? No, sinceramente no, porque no veo... ¿Sabes qué? Veo una discusión de palacio, veo una discusión de poder. Si nosotros tuviésemos realmente... El peronismo es como que necesita fortalecerse desde la sociedad, no desde el poder. Y se va a fortalecer desde la gente a través de un proceso electoral. Y un proceso electoral de una interna cerrada, maniada, con padrones truchos, con toda una cosa, con lista, con los requisitos para armar listas en el Partido Justicialista, son peores que los del Kremlin ruso en su peor etapa de su historia. O sea, nosotros hemos generado todas las condiciones para que sea técnicamente imposible tener vocación de participación dentro del peronismo. Y pero si no es con la herramienta electoral del peronismo, ¿cómo se construye esa alternativa para que estén todos en la mesa? Porque si vos no arreglás... Pero nos tiene que poner la gente. ¿Y sabe dónde nos va a poner la gente? En un proceso electoral abierto el año que viene, cuando la gente vote representantes del peronismo en cada uno de los lugares de la Argentina. Y allá así vayamos renovando nuestra presencia. No hay otra manera, porque si hubiese realmente hoy... El Partido Justicialista es una cáscara vacía que no expresa el peronismo. Lamentablemente lo tenemos que asumir.
No, está bien, lo podemos asumir y lo podemos intentar resolver con un Correcto. proceso electoral. Por eso, pero el tema es que el proceso electoral... No está cerrado todavía, Claro, digo. pero- Se pueden empezar a acumular distintas miradas. Pero el problema es que vos hoy tenés una organización institucional, partidocrática, que está toda rota. Entonces, es técnicamente imposible ponerle en movimiento porque se te caen todos los pedazos, no sé si me explico. Entonces, hay que reconstruir eso. Y reconstruir eso, en definitiva, no se reconstruye desde la pelea por el poder de la herramienta, sino desde la construcción de la herramienta. Y la construcción de la herramienta es ir a buscar a la gente, no ir a buscar al poder partidario. Y a la gente la va a ir a buscar en el proceso electoral. Entonces, creo que el peronismo va a necesitar, por ejemplo, el año que viene, dentro del actual sistema electoral que hay en la Argentina, salvo que cambie, que hay primarias, pues en todas las provincias argentinas deberemos ir a primarias, distintas miradas del peronismo, a ver cuál es la que la sociedad quiere para enfrentar este proceso. Yo no veo otro camino. Y vos en esa lógica volvés al partido. Claro, porque en definitiva, si es que realmente el partido entiende que debe expresar esos distintos matices que tiene el peronismo, es lo que tenemos que hacer los peronistas. El problema es que hasta ahora eso no solo no existió, sino que se combatió los matices. Esencialmente yo fui expulsado del Consejo Nacional del Partido Justicialista por no apoyar a Alberto Fernández. Hoy para mí sería una cocarda que me colocaría orgulloso, pero bueno, ya está, eso es el pasado, no importa. Pero digo, conceptualmente, el tema de haber ido achicando la base, ¿para qué? Para poder conducirla, ha hecho una cosa raquítica, una cosa famélica que no tiene ninguna musculatura y que no tiene ninguna representación social. Entonces, ¿vamos a discutir eso? No, lo reconstruyamos y después veamos quién lo conduce. Ahora, creo que es importante a partir de lo que vos planteás, es que hoy la división que termina cortando la sociedad se vincula a lo que pretende expresar Milei, ¿no? Y cómo una ventaja que tiene el peronismo, en parte es lo duro de estas políticas que está llevando adelante Milei, y también su voluntad de no diálogo casi con ningún sector del peronismo. Eso fortalece la posibilidad que algún compañero o compañera tenga voluntad de acompañar estas políticas. Ahora, tu decisión en ese sentido, vos que tenés diálogo con muchos dirigentes de distintos puntos del país, es volver a lo que se diría tu vecindario, ¿no? La necesidad de trabajar en lo que puede ser una primaria abierta con todas las expresiones del panperonismo para construir una alternativa, a partir de allí sumar otras expresiones del campo popular. Bueno, pero es que lo veamos con claridad. En la medida en que nosotros, la experiencia funciona de esa manera, o sea, y voy a poner mi experiencia local, chiquitita, a nivel provincial, yo para conducir el Partido Justicialista tuve que ganarle desde afuera al Partido Justicialista, porque la estructura de poder formal genera los anticuerpos necesarios para que sea técnicamente imposible. O sea, esa gran interna abierta de la cual vos hablas, hasta ahora ha sido algo técnicamente imposible en la lógica de conducción de un partido que tuvo como prioridad máxima es evitar matices, es uniformar la lógica de pensamiento. Entonces, ¿cuál es el planteo? Para mí, lo primero que tenemos que hacer es reconstruir el vehículo y después pongamos quién lo maneja. Entonces, en esa lógica tenemos que estar todos, y yo tengo mucho más vocación de trabajar en la reconstrucción del vehículo que en la de manejarlo, sinceramente. Vos me preguntás a mí, ¿tengo vocación de ocupar inclusive cargos públicos? Hoy preferiría no hacerlo. ¿Por qué? Porque creo que si nosotros queremos construir algo grande, abarcativo, realmente plural, participativo, democrático, lo primero que tenemos que hacer es sacar nombres propios. Es decir, bueno, yo quiero ser parte de una construcción enorme, gigante, muchachos, vengan atrás mío. No, no es así. O sea, por eso creo que necesitamos reconstruir la base. No, yo comparto eso que vos planteás, pero también me parece importante dejar en claro que hay algunos sectores del peronismo que plantean que se puede construir una mayoría
excluyendo, por ejemplo, al kirchnerismo. Es que no puede excluir a nadie. A nadie, hay que primero, construir el marco no de la solo, amplitud. Pero es complejo lo que... No solo no podés excluir a nadie adentro del peronismo, sino yo te decía hace un rato, el peronismo tiene que ser la puerta de entrada a un acuerdo nacional y federal grande. No solo no podés dejar a nadie del peronismo, sino que luego vas a tener que generar una apertura grande para construir un frente grande en serio. ¿Por qué? Porque como el haz de discusiones es tan... O sea, la distancia es tan grande respecto al actual esquema de posiciones políticas en la Argentina, entonces probablemente vos vas a tener que sentarte a conversar con otras fuerzas políticas que pelearon muchísimo tiempo con vos y construir hasta una oferta electoral común. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los dueños absolutos del Estado presente, de la educación pública, de la cultura nacional, de la industria argentina. Sí, los peronistas no creemos que somos los dueños. Hay otros partidos de origen nacional y popular que también los van a plantear y los van a defender. Y la pregunta es, ¿nuestros pequeños o grandes matices o vocación de poder individual van a primar o va a primar una mirada de conjunto para construir en la Argentina un país con base social o no? ¿Por qué? Porque si nosotros queremos ser funcionales al actual gobierno, nos abracemos de nuestra ética, de las convicciones, y entonces digamos, yo con este no me voy a sentar porque este hace 20 años dijo tal cosa y yo no estoy de acuerdo, o este hace 5 dijo tal otra y el otro hace 6 meses votó a otro. Chao. Garantizarle la reelección eterna al actual gobierno. Y eso es lo que hay que evitar. Sí, la ventaja, por lo menos de mi mirada, es que es inexorable el fracaso de estas políticas, ¿no? Que el problema es que le van a generar mucho dolor a la sociedad argentina y que nos van a dejar en una situación de difícil recuperación en una agenda de desarrollo y de progreso real, que es lo que sí, con muchas oportunidades que tiene la Argentina. Ojo, ¿no? Con alguna posibilidad remota de ordenar algunas de las variables de la macro, vos condenás a la Argentina a ser el paisaje típico de países subdesarrollados, en donde oprimís definitivamente la clase baja para abajo, muy poquititos suben para arriba. Eso te da una pequeña base social de arriba que te permite, frente a la división de todo el resto, de gobernar un país desde una minoría. ¿Sí? Bueno, frente a eso es en donde vamos nosotros a necesitar, no digo ese patriotismo, ese sentido común de entender que si no generamos un proceso de unidad grande, estamos en el horno. Efectivamente. Juan, y vos que fuiste gobernador, ¿qué tenías? 38 años. 38 años, sí. Yo debo decir que nunca, no conocí a nadie con el nivel de osadía que tuviste vos. Sí. Para ser gobernador contra todos. La osadía de los 38 años. Los 38 claro. Años, porque era contra el poder económico de la provincia, sí, claro, contra el gobierno nacional, más allá que... Porque hay que decirlo, en ese momento el poder nacional jugaba más con la continuidad. Con el poder, porque el poder era el poder. El poder jugaba con el poder. Efectivamente. Ahora, vos que asumiste en esa provincia del norte grande, después de un liderazgo fuerte y de poder como era el de Romero, ¿cuáles fueron las principales dificultades que vos encontraste en el arte de gobernar tu provincia? Esencialmente la de romper el statu quo, digamos. La cosa de que siempre fue así. O sea, hay una mirada en donde el poder lo que debe hacer es garantizar la continuidad del mismo. Entonces, lo primero que hay que hacer en el poder es generar las herramientas necesarias para garantizar tu continuidad en el poder, y algunos te lo van a edulcorar planteando para garantizar el triunfo de tus políticas públicas, que yo no, es por el poder y punto. Entonces, lo primero para mí que era importante hacer era volar puentes. ¿Para qué? Cuando, viste, la vieja discusión de la voladura de puente que viene de las viejas conquistas las Galias, que la gente decía, claro, lo que volar puente era para que no te peguen por la retaguardia, no, era contra la propia debilidad de los soldados romanos que tenían no sé cuántos kilos de hierro encima. Entonces, cuando venían los bárbaros, de ahí su nombre, los bárbaros, eran tan brutales que la tendencia era ir para atrás, claro.
si no tenían puente, o morían ahogados en el río o morían en la lucha con la posibilidad de ganar. Bueno, y esto es lo que nosotros hicimos en la provincia con cambios institucionales serios. O sea, en un país como la Argentina, la reforma en un sistema electoral no es una cuestión adjetiva, es una cuestión sustantiva. El financiamiento público de campañas electorales y sacar el velo en términos de resultado de políticas públicas y particularmente políticas sociales. O sea, asumir que tenés un 17 por 1000 de mortalidad infantil. Eso es brutal. ¿Por qué? Porque la tendencia natural es esconder. Y no para no asumir la culpa. Sí, esencialmente sí. La excusa del justificativo afecta la imagen de la provincia, las inversiones, el crecimiento y toda la historia. O sea, es romper o sea, bajar el velo. Y esto es la realidad, muchachos. Y frente a esta realidad, entonces, lo primero, sobre todo con una lógica que tiende a sostener el statu quo, es decir, ¿cómo? Mi situación de confort se terminó. Bueno, para mí eso fue lo más complejo. Y Juan, y los 4 años de gestión de Macri, ¿no?, que lo hemos discutido muchas veces, vos en esta línea que planteás, que yo comparto más allá de las diferencias, que cuando uno gobierna tiene que dialogar, ¿no? Totalmente. Y vos tuviste un diálogo institucional, sí, que llevó también a que Macri imagine que vos podías acompañarlo en su construcción política. Claro. Y vos fuiste claro que bajo ningún punto de vista ibas a ir con un esquema que no represente, más allá de la formalidad o no, el peronismo, ¿no? Totalmente. ¿Te llegó a ofrecer ser candidato? Sí, pero el problema ¿cuál es? A vicepresidente. Claro, pero el problema es no entender que una cosa es dialogar, o sea, que ese es el grave problema. Cuando tenemos la cabeza tan quemada en la política de la confrontación, vos crees que un pibe que acepta un café para conversar, entonces ya te transformás en él. Claro, no, flaco, estamos conversando. O sea, y eso en realidad es porque el registro de la convivencia democrática y del diálogo lo tenemos totalmente perdido. O sea, vos podés tener una vibrante discusión y muy fuerte y qué sé yo, y construir una relación muy sólida desde posiciones políticas muy enfrentadas y sosteniendo convicciones. En la Argentina eso no se entiende, o sea, rápidamente todo se canaliza en una lógica casi personal, y si no estamos de acuerdo te cago a trompada. Yo creo que no. Bueno, y después fuiste desde el comienzo muy crítico de la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Inclusive sí, antes de asumir, porque lo charlamos en su momento, sí, ¿no? Correcto. Vos en esos 4 años, ¿no?, intentaste también establecer un marco, una construcción distinta, que finalmente no se plasmó en lo que fue la candidatura de Juan Schiaretti. Sí. ¿Vos ves la posibilidad que de cara al futuro se logre ese esquema que estás planteando de unidad, por ejemplo, con todo lo que es el peronismo de Córdoba, con muchos gobernadores inclusive que hoy son, que es lo que le ha pasado al peronismo que se ha debilitado, son peronistas que gobiernan su provincia desde fuerzas provinciales? Exactamente. Yo estoy haciendo ese esfuerzo. Soy consciente que no fue fácil durante los últimos años, porque claro, cuando gobierna un gobierno de tu signo político peronista, por más que yo tenía profundas diferencias con el presidente Fernández, entiendo que haya muchos peronistas que digan, no, este es mi gobierno. Creo que eso conspiró contra esa posibilidad. Y luego, obviamente, producido la fase de polarización propio de segunda vuelta, ya obviamente ya es indiscutible, porque ahí ya no discutís matices, no te queda otro lugar que no sea, más allá de mi posición política contraria a su gobierno, en donde Massa era ministro también de Fernández, fui a apoyarlo en la segunda vuelta, porque te queda claro que hay dos modelos de país. El modelo de país que planteaba Sergio Massa, que puedo tener profundas diferencias, pero es un país en donde prácticamente podemos discutir cómo hacer las cosas. Este país es un país totalmente diferente al país que uno, por lo menos en mi historia de vida militante, puedo concebir. Ahora bien,
Hoy la construcción es necesaria, es imperiosa y creo que puede ser exitosa. ¿Por qué? Porque en definitiva, técnicamente, hoy es tierra arrasada lo que está pasando en la política argentina. Porque la lógica de construcción de este gobierno es la antipolítica. Que es un matiz de la política, vamos a ser honestos. Nosotros lo que debemos, a mi juicio, plantear es un núcleo duro de intereses y de ideas que tenemos los argentinos, que es mucho, tenemos mucho más cosas en común con un rival como el actual gobierno, que lo que podíamos tener antes con un rival como Alberto Fernández, que aparte tenía problemas, que era peronista. Entonces, yo creo que hay que hacerlo, yo creo que hay más posibilidades de hacerlo, y creo que también puede ser exitoso, producto del contexto. Y Juan, a mí me sorprende el umbral de dolor o de tolerancia de la sociedad frente a lo que se está viviendo en estos meses, ¿no? Porque no es que la Argentina venía bien, ¿no? Fueron años complejos de aceleración inflacionaria, pandemia de por medio. Después podemos ver los justificativos o las explicaciones. Ahora, lo que se ha vivido en los últimos meses, ¿no? Frente a lo que ha sido el ataque frontal a los gobiernos provinciales, que se ha traducido en aumentos de tarifas en distintos lugares del país, pero inclusive la caída de capacidad de compra del salario y de las jubilaciones ha sido muy marcado, ¿no? ¿A vos te compartís esa sorpresa de la paciencia social o te parece que es la expresión de un cansancio que venía trayendo la sociedad? A mí no me sorprende. Y la verdad es que yo siempre pensé que la sociedad argentina iba a tener esta paciencia porque estaba harta y sigue harta. Y en la medida en que al frente de esto lo que se le ofrezca es la reivindicación del viejo orden, va a seguir gozando de buena salud. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando vos construís algo que es contracultural, porque lo que en alguna medida se terminó transformando las políticas del anterior gobierno en algo contracultural, en todos los órdenes, porque en definitiva una de las cosas que vos tenés que entender, y recién algo muy por arriba lo decíamos, una de las cosas que es increíble que no se entienda, es que vos no podés tener una profunda distancia entre lo que decís y lo que hacés, entre tus postulados en la vida pública y tu vida privada. Hoy, en pleno siglo XXI, no hay espacio para eso. Eso significa cinismo, eso significa hipocresía, eso significa ser un careta. Bueno, y la gente le sacó la ficha. Entonces, frente a eso, encontrás a alguien que impulsa políticas brutales, virtualmente inhumanas, toda la historia, y la gente te lo banca porque dice, este no me la caretea, él me dice pero eso. Termina votando a su propio verdugo, ¿no? Correcto, pero ¿sabes qué pasa? En definitiva, el tipo, que es lo que hablábamos de otra forma, ¿no? El tipo sacó el velo. Entonces dice, voy a hacer esto y lo está haciendo. El otro, en definitiva, te decía, voy a hacer esto y hacía exactamente lo contrario. Entonces eso, en esta dialéctica binaria horrible que tenemos en la Argentina, termina validando lo que tenemos hoy. Entonces, o nosotros construimos algo de verdad superador, y eso que hablabas vos al principio cuando iniciamos el programa, es construimos ese peronismo que el futuro le demanda a la Argentina, o buenas tardes, mucho gusto, porque si el peronismo es reinstalar el viejo orden previo al 10 de diciembre del año pasado, no, por supuesto. Olvidémonos de la existencia del peronismo. Por supuesto, y Juan, pero este proceso también que se vive no es exclusivo de la Argentina, ¿no? La polarización es también una expresión de estos tiempos que vivimos, de una paciencia mucho más de corto plazo, pero también de la sociedad del prejuicio, ¿no? Hoy, claro, totalmente. De un lado y del otro, ¿no? Pero lo que también estamos viendo, los pueblos no tienen la tendencia a suicidarse, ¿no? Frente a la necesidad de generar un cambio, lo generan, pero cuando encontraron un canal de salida, se van al canal de salida,
y lo estamos viendo en elecciones europeas y probablemente lo veamos en otros lugares. O sea, la gente no es que es irreversible el camino, lo que pasa es que si frente a eso la mirada de la política, entre comillas tradicional, es decir, mirá, el pueblo se equivocó, nosotros somos unos crack, ya nos van a venir a buscar, bueno, pasa lo que pasó. No, estoy de acuerdo con vos, ¿no? El hecho es como, digo, no podemos caer en la perspectiva como planteaba Perón, no es que nosotros seamos buenos, es que los demás son peores. Me parece que hay que construir realmente una agenda que interpele, que seduzca, que convoque a sectores que acompañaron al peronismo o que el peronismo le dio respuesta a lo largo de su historia. Claro, pero el planteo esencialmente tiene que ver con: ¿somos capaces de construir un sueño colectivo? Un sueño colectivo? Digamos, mirá cómo hemos roto todo tanto, que iba a decir, somos capaces de construir un sueño compartido, ya automáticamente ya te empezás a ver cómo terminamos banalizando tantas cosas nosotros en la Argentina. Está bien, es posible construirlo. Ahora, también creo que ahí, Juan, uno de los méritos que tiene Milei, no más allá que tuvo la posibilidad de conectar con ese sector de la sociedad enojado, que prometió dolarización, que prometió una respuesta clara, que el ajuste lo iba a pagar la casta y lo está pagando la sociedad y los que más necesitan la presencia del Estado. Milei pone todo en la misma bolsa. Claro. ¿No? Los 40 años de democracia son 40 años de fracaso. Correcto. Para Milei. Ahora, me parece que ahí también nosotros tenemos que llevarnos aprendizaje de los momentos políticos distintos, ¿no? Y los limitantes que se encontró la agenda de desarrollo, no solo Argentina, sino América Latina. Totalmente porque estos procesos lo vivió Brasil, lo vivió Ecuador, lo vivió Uruguay, cada uno con sus particularidades. Ahora, digo, porque nos dicen que tenemos que ir cerrando. Juan, ¿por qué te hiciste vos peronista, más allá de tu cuna peronista? Lo que decís, ¿no? Más allá de tu cuna peronista, porque empecé en una cuna peronista y luego fortalecí con convicciones. Yo digo que nosotros, para mí es una bendición ser peronista. ¿En qué sentido? Perón es el dirigente más importante que hubo, el dirigente político más importante que hubo en el siglo XX en América Latina, prácticamente sin discusiones. Transformó la calidad de vida de los argentinos. Fue un presidente realmente que marcó un punto de inflexión, totalmente de acuerdo. Pero si no hubiese sido todo eso, Perón hubiese sido uno de los intelectuales más brillantes que tuvo la Argentina en el siglo XX. Y eso es lo que a nosotros nos permite. Yo nací peronista y somos de una generación que no vivió a Perón. Y luego fortalecí mi peronismo estudiando a Perón. O sea, ese es el privilegio que nosotros tenemos. Porque vos no solo es un sentimiento, no solo está arraigado en la médula de la sociedad argentina, desde la razón en un país de América Latina, no podés no ser peronista, desde mi convicción. Juan, y para terminar, en esto vos estás planteando la necesidad, y vos lo decís más de cara al año próximo, ¿con quién te tendrías que tomar un café para articular eso? ¿Sabés qué? Son litros de café y con todos. Todos. Pero ponele todos. Nombre, todos. No, es que de verdad, que ¿sabes qué? Es que nuestro quilombo es cuando achicamos a nombres propios. Bueno, nombrá 15 si querés, pero, no, por eso, digo, pero creo que vos tenés la posibilidad, ¿no? Por tu trayectoria y porque conectás con un sector de la sociedad, de poder trabajar si nosotros, en ese desafío, ¿no? Para mí, vos me decís, a ver, ¿cómo se construiría un gran frente en la Argentina? Y probablemente tengas que estar en el mismo frente desde Cristina Kirchner a Lilita Carrió. A ver si me explico. Con el medio, con el socialismo de Santa Fe, con el radicalismo, con los distintos matices del peronismo. Yo creo que hay que empezar a pensar en cómo reconstruimos casi 100 años de constitucionalismo social en la Argentina, porque el constitucionalismo no formal, sino el real, empieza casi con la reforma universitaria en 1918. Llevamos más de 100 años de constitucionalismo social en la Argentina. Y acá, en 8 meses, estamos empezando a romper cada una de esas cosas, que repito lo que te decía antes, no es patrimonio nuestro el peronismo, nosotros nos percibimos que somos los dueños, pero existe en la Argentina, existe en América Latina desde antes nuestro. Perón luego lo estructuró. Bueno, eso nos genera una obligación ética de
romper formatos, ¿entendés? Y empezar a entender que tenés que hablar con todo. Bueno, creo que ese es el desafío, bueno, y eso intentamos acá promoverlo también, ¿no? Así que para nosotros, Juan, ha sido una alegría que estés acá en EVA TV, en este proyecto colectivo de tantos compañeros, y llevarnos tus reflexiones y tu voluntad, como venís planteando, ¿no? de construir la mayor amplitud posible dentro del peronismo. Así que, Juan, muchísimas gracias. A vos por la invitación. Bueno, y le agradecemos a todos que nos acompañen, que puedan multiplicar, que nos ayuden a debatir estas cuestiones, ¿no? Me parece que es importante que el peronismo abrace, ¿no? el concepto de poner en debate todos los aspectos frente a una agenda tan distópica que se está impulsando todos los días y que pretende embarrar nuestra historia y muchas de las cosas que se lograron a partir de las luchas sociales que también están presentes hoy en día. Así que nuevamente les pedimos que nos sigan en las redes sociales, en X, en Instagram, en Facebook, por supuesto también en YouTube, que se suscriban, en EVA en vivo, y también le pedimos a todos los compañeros y compañeras que nos sigan acercando ideas para poder llevar adelante distintas iniciativas en este canal de stream del peronismo EVA TV. Así que bueno, nos veremos la semana próxima. Un abrazo para todos y para todas. Gracias.